Muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con la clase de español. La siguiente actividad consiste en analizar la obra de los dos Catrines. Vamos a analizar esta obra y para empezar nos vamos a ubicar en la página 224, donde vamos a comenzar por caracterizar los personajes que están en su texto dramático. Recuerden que el texto dramático que están realizando o que ya lo hicieron es sobre alguna temática que a ustedes les agrade, ya sea de terror, de romance, de acción, de algún hecho histórico. Ustedes realizaron su texto con la ayuda de su imaginación y basándose en las temáticas correspondientes, y ya sea que también se apoyaron con la página que les compartí en Classroom, donde pudieron observar las diferentes obras de teatro que se realizan con la ayuda del texto dramático. Entonces aquí vamos a caracterizar sus personajes y vamos a responder las preguntas que están en esta página. La primera pregunta nos dice que si es bueno, malo, confiado, burlón, enamoradizo, avaro, seductor, inconforme, amargado, chismoso, mentiroso. Aquí, con esta pregunta, vamos a responder de acuerdo al personaje principal de su texto dramático. Ustedes aquí van a especificar el carácter, la personalidad que tiene su personaje principal. En la segunda pregunta nos dice que respecto a la condición social de este, si es un desposeído o si pertenece a la clase media o si es sumamente rico. Aquí vamos a responder de acuerdo a las características que tiene su personaje. La última nos menciona que de acuerdo a la actividad que desempeña para vivir, vamos a responder cómo es. Si es un mendigo, pícaro, si es ama de casa, si es un médico, un militar, un burócrata, un artista, un profesor, un abogado, o si simplemente es un asesino, dependiendo de el género que sea su texto dramático. Vamos a responder estas tres cuestiones y nos vamos a pasar al cuadro que está en la parte de abajo, donde dice análisis de personajes. Aquí está analizando la obra de los dos Catrines. Después de haber resuelto estas preguntas, vamos a resolver las siguientes preguntas que están en su cuadro. En este cuadro nos preguntan si el autor indica dentro de la lista inicial de personajes sus características físicas y cómo lo hace. Ustedes van a responder de acuerdo al ejemplo que está aquí, pero basándose en su texto dramático. Todas estas preguntas las van a responder de acuerdo a su texto dramático. Y el ejemplo de la respuesta que nos pone aquí nos dice que no hace ninguna indicación sobre el aspecto físico de los personajes. Sin embargo, señala la acción que transcurre en 1901, que es la obra que estuvimos viendo de los dos Catrines, por lo que seguramente deberán aparecer vestidos de acuerdo con la época. Aquí ya nos está indicando que en la obra de los dos Catrines los personajes no tienen un aspecto físico en específico, sino que aquí solamente con estar caracterizados de acuerdo a la vestimenta de los Catrines se puede escenificar la obra. La siguiente pregunta nos dice que como lectores si pueden imaginar claramente a los personajes y por qué. Aquí van a responder de acuerdo a su texto dramático, al igual que las otras tres preguntas que están al final de su cuadro. Después de haber realizado este cuadro, vamos
a realizar el otro que está en la página 225, donde hace un análisis del tema. Ya no es análisis de los personajes, ya es el tema de su texto dramático y las situaciones que tiene su texto, los conflictos, todas las acciones que se hayan hecho en su texto dramático que realizaron, y van a responder las preguntas que están en este mismo, que nos dicen de qué trata la obra, nos preguntan en qué lugar se desarrolla la acción de su obra de teatro, en qué época se desarrolla, cuál es el tema de la obra, cómo inicia la obra, su obra, cuál es el conflicto y en qué momento se presenta. Aquí nos van a comentar ustedes, de acuerdo con el ejemplo que podemos ver de la obra de los dos Catrines, van a plasmar cuál es el conflicto del texto dramático que ustedes realizaron y cómo se da y en cuál momento se presenta esta situación en la obra. Y por último, se va a responder la pregunta de cómo se lleva a cabo el desenlace. Aquí en el ejemplo de la obra de los dos Catrines, nos especifica en la respuesta que el Catrín 1 intenta salvar la situación, pero es arrestado por la policía. Aquí nos muestra la respuesta de acuerdo al texto dramático que vimos de la obra de los dos Catrines. Y bueno, chicos, después de haber realizado las preguntas y estos dos cuadros de acuerdo a su texto dramático, habrán terminado con éxito la actividad del día de hoy. Recuerden que el jueves 14, en punto de las 8 de la mañana, vamos a tener clase por videollamada para que ustedes puedan presentar sus periódicos murales. Al mismo tiempo que vamos a estar respondiendo unas preguntas y bueno, se va a evaluar la participación, la asistencia y claro, la estructura de su periódico mural. Lo van a exponer de manera breve para que todos alcancen a exponer su periódico mural. Y bueno, chicos, ya sería todo por la clase del día de hoy. Espero que tengan muy bonito día. Cuídense mucho. Cualquier cosa me pueden mandar mensaje privado por Classroom. Nos vemos mañana.